Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Cacho. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a las noticias de último momento. Bueno, les comento que en las últimas horas Evo Morales ha obtenido un doble triunfo. Veremos cuál es la magnitud de las determinaciones que se han tomado, uno en el Tribunal Constitucional y otro en el Tribunal Electoral. También les vamos a comentar que se viene un junio invernal muy caliente en materia social. Estaremos hablando de economía porque no hay dólares en el país y echaremos un vistazo a lo que está ocurriendo en Ucrania con la ofensiva rusa. Cacho, empezamos con el doble triunfo de Evo Morales. A ver, ¿de qué se trata? Después de que Evo Morales dijese que no era una intención del empleado evista del pasado fin de semana bloquear los créditos externos que están pendientes en la Asamblea Legislativa y menos expulsar a Luis Arce y David Choquehuanca de las filas del MAS, parece que las cosas empezaron a reacomodarse en esta pugna interna y la pasada jornada el Tribunal Supremo Electoral, porque también se dijo que se estaba cambiando el informe del CIBDE, finalmente hizo conocer cuál era la determinación del órgano electoral, que es mantener a Evo Morales como jefe del MAS, o sea, ratificar la directiva de 2017 y rechazar en todos sus contenidos el Congreso del Arcismo, incluida la nueva directiva que se eligió en el Alto, encabezado por el señor Grover García. Por tanto, ¿qué quedó al final? O sea, en el sustrato quedó que Evo Morales sigue siendo el jefe del MAS, con posibilidades él de abrirse un poco y convocar a un Congreso de Unidad. Muy audaz como es Evo Morales, rápidamente tomó la iniciativa y ha dicho que va a convocar de urgencia quizás a un Congreso de la Unidad, que sea legítimo, que sea legal. Entonces, claro, se ha visto ganador y entonces rápidamente tomó la iniciativa política como es su estilo. En el ámbito del Tribunal Constitucional, la cosa está un poquito más confusa, Amalia, con muchas sospechas de por medio, porque el Tribunal Constitucional, yo me imagino que tratando de legitimarse, porque somos prorrogados, nunca tenemos que olvidar que somos prorrogados, revocó, anuló el fallo de una sala constitucional de Pando y dio paso, se reactivó las elecciones judiciales, el proceso que estaba encaminándose en la Asamblea Legislativa. Había mucha reacción sobre este tema, muchos analistas políticos, entre ellos, por ejemplo, Franklin Pareja, rápidamente escribió de que aquí hay gato encerrado, o sea, no hay que alegrarse tanto, porque en cualquier momento puede venir otro recurso y paralizar nuevamente el proceso de selección. Y leyendo la sentencia constitucional que tiene varias páginas, al final, me parece a mí, porque yo lo leí completo la sentencia, hay una partecita donde le pide a la Asamblea Legislativa que garantice la paridad de género en las candidaturas y la igualdad con postulantes indígenas, originarios, campesinos, cosa que no hay. Siempre partió este proceso con esta debilidad de mujeres candidatas y de indígenas candidatos. Por tanto, cualquiera puede volver a plantear un recurso diciendo que se está violando la Constitución, por tanto, parar otra vez el proceso o incluso una vez que termine la selección de candidatos, ahí venir los recursos que te he mencionado. Así están las cosas, Amalia, en ambos temas. Cacho, la clave está en el detalle, y el detalle lo dio un diputado arcista, lo hemos comentado días atrás, que se refirió a una llamada telefónica. Venezuela llama a Evo Morales y seguramente, por supuesto, hace gestiones con Arce Catacora. Venezuela, es decir, la dictadura de Nicolás Maduro, es el articulador. ¿Para qué? Para que el MAS no pierda el poder. Les aterra una división del MAS que permita ganar las elecciones ampliamente a algún candidato de la oposición. Entonces, esa llamada
es un jalón de orejas a ambos lados. Entonces le dice a Evo Morales, ¿cómo es que vas a bloquear los créditos? ¿Vas a tumbar al gobierno del MAS para beneficio de la oposición, de la derecha? Entonces Evo Morales recula y hace esa aclaración con la que tú empezaste tu informe, ¿no? Que dice, no, nunca dijimos que vamos a bloquear los créditos. Ese es el principio del acuerdo. Pero eso tiene su otro lado. ¿Qué exige Evo Morales? Elecciones judiciales, que es lo que viene exigiendo hace rato y que es el motivo de su movilización. Porque quiere elecciones judiciales para garantizar su candidatura. Eso es lo que piensa. Tiene más chance con los nuevos que con los actuales, que son todos arcistas. Me refiero a los magistrados prorrogados. Entonces, se destraba la elección judicial. Eso me parece, ¿no? Y vamos a destrabar la elección judicial. Arce acepta esa parte y Evo Morales no va a bloquear ni el país ni los créditos. Ahí están, tas con tas. Pero ¿qué es lo importante de esta resolución del Tribunal Constitucional prorrogado de facto? Que resulta que esa viabilidad de la elección judicial, Cacho, no es resultado de la autonomía del poder legislativo, no es resultado de una rebeldía de sus senadores y de sus diputados, no es resultado de una movilización popular, no, es resultado de una dádiva de los prorrogados que, como tú bien lo dijiste, obtienen legitimidad, ¿no? Ellos dicen pase, luz verde. ¿Quién es el que está manejando el país? ¿Quién es el que da el pase? No es la Constitución, no son las leyes, no es una asamblea del legislativo bloqueada por David Choquehuanca, sino son los magistrados prorrogados. Y a partir de ahí hay que pedirle todo a ellos para que ellos, como un gran juez supremo de la nación, decida entre el bien y el mal. Es muy grave lo ocurrido. Es una legitimación de un poder de facto. Un poder de facto que respalda a el presidente Luis Arce Catacora. Es más, que Arce Catacora sobrevive gracias a este poder de facto de los prorrogados. Ese es el contexto. Ahora, lo grave para Arce es la resolución del Tribunal Electoral. Es una resolución que es de ley, porque el dueño del MAS legalmente es Evo Morales. No había forma de quitarle el MAS a Evo Morales, ¿no? Pero ahí hay una contraparte. Le exigen a Evo Morales que, para no dividir el MAS y para que la fracción arcista no quede tan mal parada, haga tal vez una convocatoria, aunque sea formal, de unidad. Veremos qué pasa. Es un camino pedregoso, lleno de grandes dificultades, pero de momento se ha resuelto así. Y eso es porque hay una intervención directa, un jalón de orejas directa de Nicolás Maduro y de los cubanos, etcétera, ante la peligrosidad de que ellos pierdan el control político de nuestro país. Y eso es lo que está aconteciendo. Interesantísimo el análisis que hace Amalia, porque así se están moviendo las cosas en el oficialismo. Los hilos están siendo movidos, no en la Plaza Murillo, en Chapare, no, están en La Habana, están en Caracas y eventualmente, Amalia, eventualmente también en el Brasil, porque hay asesoramiento brasileño alrededor del presidente Arce. De hecho, el presidente saludó en la inauguración del Congreso del Alto a una representante del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. La presentó, le dijo: aquí está la compañera, tiene representación del PT, así que también hay por ahí algún tipo de influencia, ¿no? ¿Cuál es el elemento que de alguna manera termina de redondear todo este panorama tan interesante como lo has planteado, Amal? Es el económico, porque si bien la política se está jugando en estas negociaciones internas, por su lado la oposición también está haciendo lo suyo, la economía está marcando, digamos, el contexto general en el que se va a desarrollar
todas estas acciones políticas. Ya la gente está en la calle, ¿no? O han bloqueado caminos, están marchando, se anuncian más movilizaciones en junio. O sea, la gente ya está con un descontento bárbaro. Si bien se ha criticado un poquito la tibieza del comunicado de Asoban, finalmente a los banqueros han dicho palabra. No conocemos todavía el parecer de los agropecuarios. Ya la parte económica está de alguna manera definiendo que la cosa va a ser grave y que cualquiera que se anime a ser candidato a la presidencia tiene como primerísima tarea resolver el tema económico. Y un detalle importante en este panorama político: Evo Morales pide una compensación de 1.900.000 bolivianos, casi 2 millones de bolivianos, porque el Tribunal Electoral no lo dejó candidatear en el año 2021, 2020. 2020. No lo dejó ser candidato a senador por Cochabamba porque el señor Evo Morales vivía en Buenos Aires. El Tribunal Electoral actuó de acuerdo a ley, absolutamente apegado a la letra de la ley, pero Evo Morales recurrió al Tribunal Constitucional, que por entonces era evista, y le dieron la razón. Y ahora está reclamando una indemnización. Dice que si hubiera sido senador, pues hubiera ganado tanto, y entonces todas las dietas que no percibió, más el daño, creo que hasta psicológico, en fin, 2 millones de bolivianos de compensación. A mí me parece de un cinismo tan grande. Primero, el que hubiera sido candidato, nadie dice que hubiera podido ganar, ¿no? Eso solo en las hipótesis. Me parece de un cinismo tan grande, Cacho, porque este señor hizo fraude, fugó del país, se autoexilió, incendió el país, quiso matar de hambre y sed a las ciudades y luego vuelve a pedir indemnización. Hágame el favor. Yo creo que es de un cinismo tan grande que realmente no cabe. Pero como los jueces, hay un tribunal en La Paz donde han apelado para determinar la compensación porque le habrían prohibido, según la sentencia de sus amigos jueces, ilegalmente esta candidatura a la senaturía. Pues es este tribunal el que va a decidir el monto de la compensación y el Estado le tiene que pagar de los impuestos que tú, yo y todos pagamos a fin de mes con el dolor de nuestra alma. Me parece escandaloso. Un detallito, Amalia, es que te acordarás, y se acordarán amigos, que en la campaña del 2005, Evo Morales devolvió todo el dinero público que se le entregaba a los partidos en un gesto de decir no le voy a cobrar nada al país por hacer política, y devolvió toda la plata que se le asignó al MAS, que no era poca, devolvió. Mira, han pasado tantos años y el hombre está también necesitado, claro, ya no tiene los recursos que tenía en 2005 y claro, no la piensa dos veces para echarle una sacada de dinero al público con esta indemnización, que son casi $300,000. O sea, no es poca plata, son casi 2 millones de bolivianos, que si esta sala constitucional da por hecho, me imagino que va a subir otra vez en consulta al Tribunal Constitucional y ahí veremos si don Evo Morales logra hacerse de esta cantidad de dinero. Un detallito más. Tú recordarás que en una elección en la que tú saliste diputado y te robaron la diputación, ¿qué año fue ese? Le prohibieron a 2 diputados candidatear para renovar, lo sacaron arbitrariamente en la gestión de Evo Morales, ¿no? Eduardo Maldonado, el potosino, y una gran diputada cochabambina cuyo nombre no me acuerdo. Rebeca Delgado. No los dejaron candidatear. Pues si se consolida lo de Evo Morales, ambos deberían también demandar
al Estado por esto. Y tú también, porque ganaste la diputación y te la robaron. Así es, así es. Qué grave, ¿no? Así es, Bueno, así da vuelta la vida, sí. yo creo que aquí cerramos este tema porque, si me permites, vamos a lo económico. Vamos, adelante, adelante, Mario. Bueno, ya está con nosotros un muy conocido y querido economista de Oruro, Joshua Bellot, a quien le queremos dar la bienvenida. Buenos días, Amalia, Cacho, es un agrado poder compartir con ustedes en su prestigioso programa unos minutos. Joshua, una sola pregunta, ¿por qué no hay dólares en el país? A ver, miren, en realidad se ha estado haciendo muchos análisis al respecto. Sabemos que en el momento es uno de los problemas más complicados por los que está atravesando la población en general y por supuesto especialmente los importadores, los productores. En Bolivia hemos tenido una época en la que inicialmente hemos tenido un gran ingreso de dólares, especialmente en manos del gobierno. Me estoy refiriendo a la exportación de gas a la Argentina y al Brasil, que nos ha reportado en algún momento exportaciones por encima de los 6.500 millones de dólares. Entonces la renta petrolera era altísima, hemos acumulado reservas internacionales hasta el 2014, pero a partir de ese momento, Amalia, los ingresos del país y especialmente los ingresos para el gobierno fueron reduciendo y el gobierno, en vez de tomar en cuenta esta reducción, lo que hizo fue pisar el acelerador. Me refiero a que el gobierno empezó a gastar más que nunca el dinero de los bolivianos. Al gastar este dinero, por supuesto, las personas adquirían esos dólares de las mismas reservas internacionales y empezaron a importar. Entonces el gobierno a partir del 2014, con la fijación del tipo de cambio fijo, subsidió las importaciones, pero también promovió el contrabando. Y entonces las divisas paulatinamente empezaron a salir. En este último tiempo, Amalia, los 3 últimos años, digamos, tuvimos además un contexto mundial con altas tasas de interés, lo cual quiere decir que las divisas eran más rentables en el exterior. Entonces también empezaron a salir más divisas debido a este fenómeno económico mundial y también tuvimos una inflación. Entonces las divisas, que si bien eran importantes en Bolivia, habían un gran número, digamos, importábamos ahora productos, bienes con un mayor precio. Por lo tanto, eso significaba también utilizar una mayor cantidad de dólares en el país. Entonces, mira, este ha sido un proceso paulatino. Y claro, lo último, digamos, el último año, hay que acompañar a este proceso de salida masiva de estas divisas, la incertidumbre política y económica también en el país, que por supuesto han agilizado esta fuga de divisas también hacia el exterior. Por eso nos hemos quedado en este momento sin dólares y lamentablemente no hay fuente de ingresos que pueda, digamos, compensar esta salida y claro, el futuro por eso se ve muy negro y el tipo de cambio pues ya está empezando a subir muchísimo más. Cacho. ¿Le ves alguna perspectiva de solución, Joshua? ¿Hay alguna salida ante esta crisis que ya es estructural? Es muy complicado, Cacho. Lo que acabas de decir es totalmente cierto. Es una crisis estructural. Si no cambian las condiciones, el modelo económico de ingente gasto del país, es muy complicado porque lamentablemente también, mira, uno de los que utiliza las divisas en gran medida es precisamente el gobierno con las importaciones de hidrocarburos. Somos un país totalmente dependiente a la utilización de estos hidrocarburos. Recuerden que tenemos las plantas conversoras a líquidos, pero lamentablemente si no hay gas, porque no hemos invertido, entonces tampoco tenemos la posibilidad de fabricar nuestro propio combustible. Un dato interesante es que en los últimos 3 años se habría duplicado o casi duplicado la demanda por hidrocarburos de la economía interna.
Y uno se pregunta y dice, ¿será que hay casi el doble de automóviles en el país? Pues la respuesta es obvia, eso no es así. Pero lo que ha estado ocurriendo es el contrabando, ¿verdad? Entonces la gasolina y el diésel son muy baratos en Bolivia y los mismos bolivianos, y me imagino que es todo, digamos, no sé, un clúster de corrupción, pues sacamos al exterior, ganamos el doble con esta gasolina y diésel subsidiado. En los últimos días todos sabemos que por lo menos se ha decomisado unos 4 millones de litros entre gasolina y diésel, y esto significa más de la mitad de la demanda de todo el país en un día. Entonces, miren, si se ha encontrado esto, multipliquen por 10 para saber lo que realmente está ocurriendo, y esto denota nomás otro de los grandes negocios que se ha estado viviendo durante todos estos años en el país. Obvio, ningún país soporta con tanta corrupción, por supuesto, con todo ese despilfarro de dinero que hemos tenido durante todos estos años. Pero lo interesante, creo yo, es que la población en general ya se ha dado cuenta de la magnitud de todo este robo que ha pasado durante todos estos años, y ahora están saliendo a las calles. Claro, va a haber conflictividad, va a haber problemas, pero por supuesto habrá que jalar la oreja a este gobierno que han hecho las cosas mal y nos han llevado a la ruina. Bueno, Joshua, muchas gracias por tu explicación. Esperamos tenerte con frecuencia en el programa, y veo que estás en el teleférico del Alto. Bienvenido a La Paz, entonces. Un saludo y hasta la próxima. Un gran abrazo para ustedes y muchas gracias. Buen día, buen día. Chau, Joshua. Chau, chau. Y con Bellot cerramos esta semana esta ronda de participación de economistas respondiendo a esta pregunta que amerita una respuesta del gobierno. ¿Por qué no hay dólares? Cacho, entre los 4 invitados, destacadísimos economistas, ¿en qué han coincidido? ¿En qué han coincidido? Amalia, muy interesante. Amigos, les hemos ofrecido en el curso de esta semana 4 entrevistas con 4 expertos. Han estado con nosotros Gonzalo Chávez, Luis Fernando Romero desde Tarija, Jaime Dun y Joshua Bellot desde Oruro. Coincide en lo siguiente, que la plata del gas se hizo gas, se acabó definitivamente, y no hubo previsión para que eso se mantenga como un ingreso importante para el país. El déficit fiscal es obstinadamente mantenido por el gobierno de Luis Arce. Encuentran los 4 una posibilidad de reducir esta sangría de plata que todos los meses se va de nuestro país, pero no quiere el gobierno reducir el déficit fiscal. Y también coinciden en que es el propio gobierno el que está necesitado de dólares. Dice que hay, pero está haciendo varias cosas, porque sobre todo tiene que pagar la creciente importación de carburantes en el país. Básicamente necesita para eso los dólares. Así que interesantísimo. Los 4 no ven una salida rápida, definitiva, más bien hablan mucho de incertidumbre económica en el país, Amal. Así es, exactamente así es. Entonces, cerrando este tema, ¿pasamos a otro? Sí, tú anunciaste el tema de Ucrania, pero también tienes mucha información sobre Raúl Uría, este joven dirigente cocalero que la está pasando realmente muy mal en su encierro en la cárcel de San Pedro. Quería puntualizar este tema que es dramático en materia de derechos humanos. Hay un juez Amurrio, que es el encargado de resolver el destino de este dirigente cocalero, dirigente de las Juventudes Yungueñas. Es un chico de campo que está hace 20 meses detenido en San Pedro, acusado de tráfico de armas. No le encontraron ni un corta uñas en el bolsillo, no hay ningún antecedente, ningún indicio, etc. Le han dado detención preventiva, que tú sabes, la detención preventiva es aumentar unos días de detención para que la Fiscalía termine su investigación y presente las pruebas contra el acusado. Pero en este caso la Fiscalía en 20 meses no avanzó ni encontró ninguna prueba. Es un preso político. El gobierno le ha ofrecido liberarlo siempre y cuando se declare culpable.
para lavarse las manos. Uría dice que no se va a declarar culpable y que su detención, si bien le afecta a él, más le va a afectar a la larga al gobierno, y en eso tiene razón, porque es tan flagrante la violación a los derechos de este joven. Bueno, hubo una audiencia en la víspera y este juez Amurrio aceptó finalmente que este joven Raúl Uría vaya a continuar preso a domicilio. Pero para darle la detención domiciliaria determinó una fianza de 250.000 bolivianos. Cacho, ¿de dónde va a sacar un joven detenido hace 20 meses que no trabaja, con la madre enferma a la que él sostenía? ¿De dónde va a sacar 250.000 bolivianos? Además de 4 garantes, además de esto y del otro. Es una forma de lavarse las manos. El juez Amurrio, que es un títere del Ministerio de Gobierno, acepta la detención domiciliaria para que no le digan que no lo ha hecho, pero con tales condiciones que es imposible de cumplir. Por lo tanto, Uría seguirá preso muchísimo tiempo. Apelarán, ¿sabes qué? El Ministerio de Gobierno va a apelar porque no quiere la detención domiciliaria, ni siquiera en esas condiciones, porque quiere una detención preventiva indefinida. Esa figura no existe. Pero detención preventiva no puede ser pues indefinida. ¿Qué es eso? Pero claro, la violación de derechos humanos, de las normas, de las leyes, de la Constitución, es pan de todos los días. Qué pena, Amalia. Realmente, más allá incluso de una explicación jurídica, incluso hasta que tenga algunos rasgos políticos, es un tema humano. Es un joven que no estuvo en los conflictos de los cocaleros. Lo han acusado de una cosa que realmente es un invento y ahora lo están queriendo escarmentar con esta fianza tan terrible. No sé si sus propios compañeros de ADEPCOCA podrían reunir esa cantidad de dinero, que es tremenda. Estamos hablando de cerca de, no sé, $40.000, por decir una cifra aproximada. Es realmente humillar. Eso es lo que está aconteciendo, es humillar a Raúl Uría y en él humillar a todos estos jóvenes cocaleros que cuando hay necesidad de defender sus derechos, sus causas, salen y vienen a la ciudad y se movilizan. Es un grupo, es un sector muy combativo. Están queriendo escarmentar en Raúl Uría a todos esos jóvenes cocaleros. Realmente es una pena. Seguramente la abogada Evelyn Cosío, que es muy comprometida con el sector cocalero, está moviendo ahí todo lo que puede mover en términos legales. Hay una joven dirigente nueva en ADEPCOCA que quizás también tendrían que conectarse, ver la manera de resolver este tema, pero vuelvo al razonamiento inicial. Es penoso, realmente es muy doloroso lo que ocurre con Raúl Uría. Bueno, yo creo que ya estamos al final. Quisiera comentar rápidamente lo que está aconteciendo en Ucrania, Cacho, porque todos los días Rusia manda más de un centenar de misiles, que algunos son desviados, se impide que exploten en tierra, pero muchos caen en el blanco y normalmente son blancos civiles. Rusia ha dejado a Ucrania a estas alturas sin plantas de energía eléctrica. Están padeciendo la oscuridad, el frío, pero sobre todo un ataque sobre 10 frentes, 2 esenciales en el sur, con el intento, el sur lo controla Rusia en la zona de Donetsk. Gerson es una de las ciudades más atacadas, pero lo más grave está ocurriendo en el noreste, frontera con Rusia, que estaba en manos de Ucrania, y Rusia ha entrado, pero con todo, a una masacre espeluznante en el departamento de Kharkiv. Los titulares de esta invasión rusa
son tan dramáticos como esta. Brutal ofensiva rusa en una ciudad de este departamento, y dice: cadáveres esparcidos en las calles de una ciudad inundada de muerte. Y la foto es una madre con la hija muertas en la calle, ¿no? Es horroroso lo que está aconteciendo. Ucrania se está defendiendo como puede, con los pocos hombres que tiene, pero la información dice: en tal frente acaban de morir 130 jóvenes ucranianos. Ucrania tiene poca gente, agotada, no han retirado tropas desde hace un año, es decir, los mismos chicos están en el frente de batalla hace un año, no los han relevado y no hay con quién. Rusia, en cambio, que no tiene ningún daño, salvo error u omisión, en su territorio, no ve demolerse sus ciudades, no ve escombros, no ve muertos en la calle, ataca y ataca, y tiene mucha gente. Es un país con cerca de 300 millones de habitantes, si no me equivoco, y manda a morir y a avanzar. No importa si mueren 1.000 soldados rusos al día, porque tienen en la reserva muchos otros. No es el caso de Ucrania, no es el caso de Ucrania. La ayuda estadounidense llega tarde, mal y nunca, y la europea, ¿para qué te digo? Hay una situación dramática. El tema es que si Ucrania cae y se consolida Rusia, Europa va a estar amenazada. A esto se suma un detallito que aparece en un periódico que se llama El Confidencial. Es una noticia alarmante porque dice que Rusia está poniendo en riesgo al planeta. ¿Qué es lo que está pasando? Rusia ha mandado un satélite temen que esté llevando ojiva nuclear, y se ha colocado al lado de un satélite norteamericano. Esto ha sido denunciado ante las Naciones Unidas por Estados Unidos. Ese satélite de Estados Unidos se cree es un satélite espía. Entonces Rusia parece que se propone acabar con los satélites norteamericanos y de todos los que considere enemigos, ¿no? Y la amenaza es: si hay explosiones allí donde están estos satélites dando vueltas a nuestro planeta, puede haber explosiones en cadena que afecten no solamente el que se acaben los satélites, sino consecuencias muy graves para el planeta Tierra. El titular es: Rusia pone en riesgo, ¿no? Nos pone en riesgo a todos, pone en riesgo al planeta Tierra. Es decir, ¿cómo un hombre, Putin, puede poner en jaque a toda la humanidad y a todos los seres vivos de este planeta? Es muy grave lo que está aconteciendo, porque si Rusia sigue avanzando también el proyecto político, respaldado por China, por Corea del Norte, por Irán, las dictaduras más horribles de este planeta. Bueno, eso es lo que les quería comentar, Cacho, una alerta sobre lo que está aconteciendo en esa parte del mundo y allá arriba donde están los satélites. Eso es muy importante lo que acabas de decir, Amalia. Están muy atentos a esta posibilidad, que no es lejana, de un ataque por fuera de la atmósfera de nuestro planeta. Efectivamente, hay que mencionar que son como 6.000 satélites pequeños que tiene, por ejemplo, la empresa de Elon Musk, que ha encontrado en estos satélites pequeños la posibilidad de dar un Internet de carácter global, ¿no? Es unas comunicaciones de alcance global que podrían también quedar seriamente afectadas. Y un tema que tú mencionaste con mucha precisión es por qué no se nota ataques, por ejemplo, de infantería o con ataques con armamento pesado en territorio ruso, porque todo es que Rusia bombardea, lanza misiles, destruye objetivos civiles. No se ve y no se conoce de noticias del otro lado, ¿no? Que ataque Ucrania, territorio ruso. Y es porque hay un condicionamiento, Amalia, de parte de las fuerzas occidentales para que eso no ocurra, porque temen que si Ucrania ataca territorio ruso se va a desatar ahí sí
ya una tercera guerra mundial. Entonces Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, está pidiendo autorización al mundo occidental para comenzar a atacar territorio ruso, sabiendo que ese es el riesgo, pero ya caramba, seguramente ya llegaron al límite de esto de defenderse con ayuda que, como tú dijiste, no llega oportunamente. Y entonces Volodymyr Zelensky está pidiendo oficialmente, esto es lo que informa Infobae, la posibilidad de atacar territorio ruso con el poco armamento, con la poca potencia bélica que tiene en este momento Ucrania. Cierro con este titular que por fin lo encontré, del periódico El Confidencial. Rusia nos acerca al borde del desastre planetario lanzando una nueva arma desconocida. Es esta que sirve para destruir los satélites que están alrededor de la órbita terrestre. Bueno, Cacho, llegamos hasta aquí. Muy bien, Amalia, estamos encontrándonos mañana con más noticias de último momento dentro y fuera de Bolivia. Espera un ratito, antes de despedirnos, recordarles que pueden ver la entrevista a Vicente Cuéllar, una muy buena entrevista de uno de los precandidatos que nace del conflicto, uno de los conflictos en Santa Cruz. Cuéllar estuvo a la cabeza junto con el Comité Cívico de esa región y ahora se lanza como precandidato, es el rector de la Gabriel René Moreno, y la entrevista me pareció sumamente interesante, se la recomiendo. Está tanto en YouTube, Cabildeo Digital, como en las redes que dirige Datapolis. Entonces, con esa invitación, será hasta la próxima. Hasta mañana, María. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.